Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los que a esta hora nos acompañan siempre con Conversatorios Plataforma. Encantados de estar allí acompañándolos a ustedes en esta tarde-noche de miércoles 9 de junio. Este es nuestro último Conversatorio Plataforma del semestre de este periodo 2021-10, que aquí desde Plataforma y desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la UPB Bucaramanga les traemos a ustedes, por supuesto, con temas interesantes, temas de salud, temas de política, economía y diferente índole que siempre nos atañe pues a nosotros como periodistas, como docentes, como academia, reflexionar sobre diferentes temáticas. En esta ocasión no se nos puede quedar por fuera el tema del cubrimiento periodístico que se ha dado en medio del paro nacional. Para ello tenemos a tres invitados muy especiales, voy a presentarlos y pues a ir saludando también a todas las personas que en este momento se van conectando y nos van dejando su saludo. Sé que ya nuestros estudiantes han estado en estas últimas semanas ya culminando su semestre, pero hay algunos de ellos que nos acompañan en esta noche. Un saludo especial para nuestros docentes, para nuestros estudiantes y los periodistas que también se conectan a esta hora para conocer un poco sobre este cubrimiento que se ha dado del paro nacional y cómo ha sido toda esa mirada, no solo desde las personas que están protestando, también los periodistas que están cubriendo estos hechos, pero también la mirada crítica de cómo consumir estos medios, cómo corroborar que la información que llega a nosotros de verdad está siendo verídica y todo lo que ha significado para nosotros desde el punto de vista de la comunicación y del periodismo este paro nacional. Voy a empezar a presentar a nuestros invitados. Bueno, un saludo especial a Abril Gómez, que nos saluda desde México, es un estudiante que tuvimos en intercambio aquí en nuestros cursos de periodismo. Abril, un gusto saludarte también desde estas tierras colombianas. Qué bueno que estés en sintonía con nosotros. Muchas gracias por esa sintonía. Le doy la bienvenida a Miguel Alguero. Miguel, bienvenido a Conversatorios Plataforma. Estamos encantados de tenerte nuevamente por acá. Comentábamos ahora hace un momento detrás de cámaras que Conversatorios Plataforma inició contigo en el año 2019, precisamente con ese primer conversatorio donde contabas tu experiencia allí en el diario La Patria. Bueno, Miguel Alguero es comunicador social y periodista y es magíster en estudios políticos de la Universidad de Caldas, donde también actualmente pues en esta región ejerce el periodismo en el diario La Patria. Miguel estudió en nuestra Facultad de Comunicación, en este momento se encuentra ejerciendo el periodismo desde allí. Miguel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Zuli, muchas gracias por la invitación a la facultad. Siempre es grato regresar otra vez, ahora a través de estos medios virtuales, regresar a la facultad. Un saludo a todos los profesores, al director Alfredo, y bueno, a ti por la invitación a este conversatorio y hablar del cubrimiento periodístico del paro nacional. Muchísimas gracias. A ti, Miguel, por el espacio y por esto que nos vienes a contar también en esta tarde-noche, ya de mitad de semana. Nos acompaña también desde Vanguardia Jaime Moreno. Jaime Moreno es reportero gráfico y también periodista. De hecho, Jaime también comentaba aquí detrás de cámaras, Jaime estuvo haciendo sus prácticas acá en Plataforma hace unos semestres y en este momento se encuentra vinculado al diario Vanguardia y desde allí haciendo un cubrimiento periodístico en campo directamente en este paro nacional, donde vamos a tener toda esa experiencia que Jaime nos va a contar. Jaime, bienvenido y nuevamente qué rico volver a verte, volver a saludarte por estos lados digitales que hoy nos permiten volver a vernos. Hola Zuli y a todos los seguidores de Plataforma, a todos los que están en este momento conectados, a nuestro director de la facultad, Alfredo Álvarez, y a todo el grupo de docentes que está muy pendiente de todo el tema de la academia, desde la virtualidad, desde el cuidado con todo el tema del COVID, porque además de eso, además del paro, estamos en COVID, entonces también tenemos que cuidarnos al máximo. Y nada, aquí muy contento de estar apoyando Plataforma, que fue mi casa hace muchos años y siempre ha tenido las puertas abiertas para escuchar recomendaciones, experiencias, todo. Y hoy en cabeza tuya, Zuli. Muchas gracias, Jaime. Qué bueno tenerte aquí. La experiencia que nos trae Jaime hoy es bastante gratificante también desde el punto de vista de cómo ha sido ese cubrimiento. Ha estado en campo dentro de todo este proceso de cubrir
periodísticamente este paro nacional. Jaime, muchas gracias y ya vamos a iniciar. Nos acompaña también Mario Mantilla. Mario Mantilla es defensor del televidente del Canal TRO, pero además es docente en nuestra facultad y pues en representación también de los docentes en el área puntual de estos cubrimientos. Mario, bienvenido a Conversatorios Plataforma en este miércoles. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Zuli, para hablar de un tema tan complejo en realidad, ¿no? Porque no solo para el periodismo, la comunicación social en términos generales, sino para la sociedad colombiana, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se han presentado muertes de ciudadanos colombianos, la mayoría civiles, hay también registros de pronto de la fuerza pública, y empezando por ahí, pues es un reto muy interesante para el periodismo contemporáneo. Sí, así es, Mario, por todas las miradas que se puedan dar, ¿no? Nosotros hemos tenido incluso ya otros conversatorios en donde desde la mirada incluso de los jóvenes que buscan tanto este reconocimiento y este escuchar de su voz, hemos dado también ese espacio para que se pueda generar, y de eso se trata Conversatorios Plataforma, ¿no? Un espacio de reflexión, de análisis donde podamos tener todas estas miradas. Bueno, yo en este momento quiero llamar al set a Miguel para que empecemos estas microentrevistas y luego generemos un debate al final. También invitarlos a todos a que desde ya vayan planteando sus preguntas y las podamos ir leyendo al final cuando ya estemos en ese momento de interactuar con todos ustedes, porque pues se trata también este escenario de que nos comuniquemos, dialoguemos, estemos en un contacto durante esta hora de transmisión. Y pues bueno, Miguel, un panorama desde que inicia el paro nacional bastante fuerte, ¿no? Que paulatinamente se va tornando bastante tenso. ¿Cómo ha sido esa mirada y ese cubrimiento que has tenido tú allí desde el diario La Patria en Manizales? Además, porque estás muy cerca de donde está el epicentro, pues como el entorno más fuerte que ha tenido este paro nacional, que es allí en el Valle del Cauca. ¿Cuál es esa mirada tuya, Miguel, como periodista, que desde allí nos puedas compartir hoy en esta noche? Bueno, Zuli, hace 43 días, hoy se cumplen 43 días del paro nacional. La primera impresión que tengo como periodista es que creíamos que íbamos a cubrir una marcha más. Las centrales obreras, el Comité Nacional del Paro, que lo vimos en noviembre del 2019, convocó una nueva movilización. Y pues te hablo de la experiencia personal, y es que lo veíamos como una marcha más, salimos a cubrirlo como una marcha más. Y ahora vemos que ya van 43 días y ha sido un proceso de aprendizaje también. Pues no sé, en mi corta edad, si el país haya vivido un momento así como el que estamos viviendo, que una movilización se haya extendido ya más de un mes. Entonces, a partir de este contexto, yo creo que ahí están inmersos los medios, quienes les ha tocado aprender a cubrir la extensión de un paro que empieza a cubrir lo que estaban hablando en ese momento, de que era la reforma tributaria y la reforma a la salud, y que a medida de los días los motivos del paro fueron cambiando. Entonces ahora vemos que muchos de los motivos, cuando uno sale a la calle a cubrir, como me ha tocado, es el rechazo al abuso de la fuerza policial, al respeto por los derechos humanos, a pedir por el derecho a la protesta. Entonces, a partir de ese contexto, Zuli, los medios les tocó aprender a cubrir esto. Yo quiero hacer como tres momentos frente a la pregunta. Y una cosa es lo que cubren los medios nacionales, otra cosa son los que cubren los medios regionales, y otra es lo que cubren estos medios alternativos. Los medios nacionales, tradicionalmente por su postura, asumen, digamos así, una postura, pues, yo no digo que a favor, pero sí más afín al statu quo. Vemos que los medios regionales son más cercanos a las necesidades de la gente. Entonces, aquí me refiero más a todo el proceso que hemos tenido en La Patria, y es a buscar la forma en darle voz
a quienes han estado en las calles. El reto ha sido eso, el reto ha sido cada vez, aquí los miércoles principalmente, cada miércoles que se convoca una nueva movilización es preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a cubrir? ¿A quién le vamos a dar voz? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿A quién vamos a ponerle el micrófono, a ponerle la cámara para que hable? Y otro rol que ha cumplido en este cubrimiento han sido estos medios alternativos, estos medios que la mayoría son digitales y que también han aportado mucho a este cubrimiento. Y algo que he venido pues analizando, reflexionando durante estos días es como un anhelo. Ojalá Colombia tuviera una democracia robusta y tuviera muchísimos medios de comunicación de toda índole, prensa, radio, televisión, medios comunitarios. Porque entre más voces hay cubriendo las movilizaciones, los ciudadanos tenemos la opción de escoger por dónde nos informamos, por dónde queremos informarnos de lo que está pasando. Y en ese ejercicio de escoger entra toda la afinidad que hay, quién es más afín, qué medio le da más voz a quienes están en las calles, qué medio es más, tiende más a darle voz a la policía, más al gobierno, quienes le dan más voz a los empresarios, quienes les dan más voz a los sindicatos, a los obreros, a los jóvenes. Y a partir de toda esa variedad, la gente puede escoger. Lamentablemente Colombia es un país que no tiene esa variedad de medios para uno poder escoger como ciudadano por dónde me entero, por dónde me informo, por dónde leo, escucho, veo los análisis de lo que está pasando. Sí, Miguel, incluso tú mencionas algo muy importante allí y es no se estaba preparado para ese cubrimiento. ¿Cuál hubiese sido el ideal de ese entorno, de lo que se quería tener como momento para poder realizarlo ya tú desde allí, desde donde lo estás viviendo, ¿no? ¿Cómo hubiese sido un panorama diferente a lo que puede volver a ocurrir, porque esto puede continuar o puede volverse a presentar un evento similar? ¿Dónde estaría esa lección aprendida de todo este panorama que pudiera dejarnos esto a los periodistas y a quienes están en este momento conectados con nosotros? Sí, los medios en Colombia han estado acostumbrados a cubrir la violencia, ir a esas zonas, a esos corregimientos, a esas veredas, a esos municipios donde ha habido tomas guerrilleras, tomas paramilitares, y eso, el periodismo colombiano tiene buenas lecciones de eso, cómo cubrir la violencia. Pero otra cosa es cubrir la protesta social en Colombia, que se ha despertado desde los acuerdos de paz, que la gente ya no le tiene miedo salir a la calle a manifestarse, a decir su malestar, su indignación, y los medios no estaban preparados para cubrir eso. Y por eso yo siento que la primera reacción en general de los medios es irse siempre a la parte oficial. Como verificar la información con la policía, con la alcaldía, con la gobernación, con la parte gubernamental, con el Estado. Eso es como una reacción, yo creo que hasta incluso natural de los medios. Pero nos hemos dado cuenta en este mes, y es que hay más voces que pueden darle mayor análisis, una mejor comprensión de lo que está pasando, y nos hemos dado cuenta que hay organizaciones, movimientos no gubernamentales que le han hecho seguimiento a todo lo del paro, que llevan sus registros, que llevan sus cuentas de lo que está pasando. Vemos la academia que también ha aportado de sus análisis, pero también están quiénes son los actores que están en la calle. Entonces yo creo que la mayor lección que nos puede dejar esto es, primero, porque no sabíamos, y es mirar dentro de ese espectro quiénes son las voces, quiénes son los actores, quiénes son los que están en la calle, quiénes son los que están también desde la parte afectada. Y eso yo creo que debe ser la principal lección en este momento al periodismo colombiano, pero también de esto ahí le pongo una acotación, y es a quién le damos la voz, a quién se le está abriendo el micrófono para que hable.
Yo creo que eso también debe ser una lección para el periodismo en este momento al país. Y otra lección que le está dando este momento al país, al periodismo, es la verificación de los hechos. En estos 43 días que pues, la mayoría de las marchas en Manizales las he cubierto, pero algo que sí tenemos nosotros como periodistas y que he aprendido es a verificar. Nos pasó acá, y esta anécdota. La alcaldía de Manizales dijo que habían vandalizado un establecimiento comercial. El fotógrafo y yo estábamos al frente de ese punto y nos dimos cuenta que no lo habían vandalizado. Y hicimos la reportería con las personas cercanas a ese punto y nos dijeron, no, aquí no pasó nada. Pero el gerente, el dueño de ese lugar nos dijo, mire, sí, cayó una piedra. Entonces, toda esa confrontación de hechos, buscar las voces, qué fue lo que pasó, contrastar la información, yo creo que también es una manera, una lección que también le va a dejar este paro al periodismo, confrontar. Y principalmente, yo creo que otra lección de esto va a ser, yo creo que darle voz a la comunidad, al pueblo. Porque el gobierno, la policía, siempre van a tener sus canales de comunicación para decir lo que ellos creen y su postura. Pero ¿quién le da voz a ese joven, a esa madre, a ese sindicalista, a esa persona que salió a la calle a marchar? Porque no tiene. Yo creo que también eso es otra lección que nos va a dejar este paro. Así es, Miguel. Y de hecho, aparte de esta mirada que se hace de esa legitimidad, incluso de por qué las personas incluso recurrieron a muchos otros escenarios a la hora de informarse, ya lo vamos a dialogar ahora con Mario Mantilla, quiero también traer unas cifras interesantes que expone la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Ellos en su más reciente publicación hablan de agresiones relacionadas con el cubrimiento del paro nacional, hablan de un total de 235 agresiones, ¿sí? Las fraccionan entre 92 agresiones físicas a la prensa, pues 44 amenazas, 20 obstrucciones al trabajo periodístico, 14 acciones arbitrarias de redes sociales, 14 robos y eliminaciones de material periodístico, 12 hostigamientos, 9 detenciones ilegales y 7 negaciones de acceso a la información. Son cifras también bastante alarmantes que hace este órgano que, por supuesto, pues es importante para nosotros quienes estamos en medio de estos cubrimientos. De estas cifras también, ¿qué pudiéramos decir, Miguel, con respecto a todo este panorama que también nos presenta hoy la Fundación para la Libertad de Prensa? Creo yo, Zuli, que estas cifras son el resultado de una polarización que hay en el país, también de un proceso de deslegitimización de la protesta, de lo que está pasando, también de la pérdida de la credibilidad de las instituciones. Entonces, cuando se acercan los medios a cubrir, se encuentran con un área donde están la policía de un lado y están los manifestantes de otro. El ejercicio es darle voz a las dos partes y en este caso pues hay unas partes en que le dan más voz a la policía y otros que le dan más voz a los marchantes. En este escenario de agresión, los medios, los periodistas asumen una postura, pues digamos así, intermedia, y en medio de esa agresión, de esa violencia que se está dando en las calles, los periodistas son vulnerables. Por eso, ante la pérdida de esta imagen, de esta credibilidad que están sufriendo los medios tradicionales, en esto leía la última hora, creo que era la encuesta de cifras y conceptos, que la imagen desfavorable de los medios está por encima de la favorable. Entonces esto también, esto no es por casualidad, todo este proceso de agresión ya se viene gestando y que está mal. Porque el papel de los medios en medio de la protesta es darle voz pues, a estos clamores, a estas quejas, a estas solicitudes, pero también mostrar lo que está pasando. Porque el ideal sería que hubiese más puntos de vista, más focos, más enfoques, cubriendo la protesta para mirar lo que está pasando desde diferentes puntos de vista y no quedarnos solamente con uno.
que podría sesgarnos nuestra concepción de la realidad. Entonces, la agresión es quitarle también fuerza y quitarle personas al cubrimiento, porque un periodista herido es alguien que ya no va a volver a salir hasta que se recupere, hasta que sane de las agresiones. Y también va a salir con miedos, con incertidumbres, va a salir a la calle prevenido a lo que pasa. Sí, de hecho es una de las premisas, ¿no, Miguel, del periodismo, ¿no? El pararse en ese centro a poder contar esa realidad sin tener que involucrarse ni parcializarse y, bueno, como tú lo mencionas, y ya lo vamos a cotejar un poco también con las declaraciones que nos trae también en esta noche Mario Mantilla, que es una mirada que también vamos a tener desde ese lado de la ciudadanía, ¿no? Sí, quería terminar y es que en eso una sociedad democrática respeta a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Y yo creo que una invitación es a no normalizar la agresión a la prensa. Algo que yo quería comentar y es que ha pasado en medio de esta polarización, en medio de que se han extremado el lenguaje, se ha exacerbado el lenguaje violento dentro de las dos posturas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creemos que los medios están en contra? Pero también, ¿qué ha pasado? ¿Qué creemos que el medio o ese medio de comunicación, como no me ha contado a mí lo que yo quiero leer, lo que yo quiero ver, lo que yo quiero oír, entonces es un medio vendido, es un medio sesgado? Eso ha pasado. Y yo creo que aquí la reflexión tiene que ir a encaminarnos, es que nosotros tenemos la opción de escoger por dónde nos informamos. Y entonces, cuando ese medio no me informa a mí lo que yo quiero leer, lo que yo quiero ver, lo que yo quiero oír, entonces lo tildamos, lo estigmatizamos la función del ejercicio periodístico. Pero también tiene que ser un mea culpa también de los medios de comunicación, y es que a la hora de enfocar el cubrimiento nos hemos quedado con las añadiduras. Entonces, por ejemplo, ayer veía que el enfoque de una nota en un canal de televisión, el enfoque era los retrasos del sistema de transporte masivo por el paro. Entonces, le dejamos el enfoque a las afectaciones del sistema, pero no pasamos más allá, y es preguntar, venga, esa gente que está marchando, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué siguen 43 días en la calle? ¿Qué está pasando? Ir más allá. Así es, Miguel, excelente. Voy a darle paso entonces y ya regresamos porque por supuesto esto apenas comienza. La idea es que tengamos unas intervenciones uno a uno y luego vamos a entrar todos aquí a debatir. Quiero saludar de manera muy especial a las personas que nos van dejando sus mensajes. Al profesor Alfredo Álvarez Orozco nos dice un cordial saludo para mis colegas y amigos Miguel, Mario y Jaime. Gracias por acompañarnos. Sebastián Correa también nos saluda Angie Forero, dice qué gran intervención, Miguel. Nos saluda Laura Estupiñán. Excelente, Miguel. John Díaz nos dice, los medios estigmatizan la protesta social y deslegitiman los medios alternativos que por contenido de hecho, más que de opinión, aportan verdad. José Cooks nos dice, Miguel, súper buena tu intervención. Y dejamos las preguntas que nos están planteando para más adelante y un mensaje también de Valeria Quiroga que nos dice qué buen espacio para reflexionar sobre el cubrimiento periodístico. Valeria, un saludo especial para ti. Miguel, ya regresamos y voy a darle paso y bienvenida también a Jaime Moreno. Jaime nos acompaña desde Vanguardia. Jaime, con una mirada más adentro de ese cubrimiento. Jaime ha estado directamente en las protestas, nos va a hablar sobre cómo ha sido ese cubrimiento periodístico desde allí, también desde el punto de vista del autocuidado. Sé, Jaime, que has de tener unos implementos muy especiales a la hora de salir a cubrir estas protestas. Contemos un poco de esta experiencia, de este periodismo de lugar y del aquí y el ahora cuando se dan este tipo de protestas. Jaime, bienvenido nuevamente. Si nos ayudas con, Jaime, creo que no te escuchamos, el silencio en el micrófono allí y ya te escuchamos. Perfecto. Hola, Zuli. Muchísimas gracias por la invitación. A Miguel, que está en ese momento en la patria, a Mario, un saludo pues también a todos los que nos están escuchando en ese momento.
Bueno, muchísimas gracias, plataforma, por esta invitación. Sí, Jaime, bueno, contémosle un poco a quienes están viendo y escuchando hasta ahora, Jaime, desde que inició el paro, has tenido que pues estar allí también en este lugar, en diferentes lugares, porque sé que has estado en varios. De hecho, vamos a poder mirar en unos momentos también algunas imágenes mientras nos cuentas de esta experiencia de cubrir ese paro nacional allí adentro. ¿Cómo ha sido ese trabajo periodístico? ¿Cómo es desde que te desplazas a este lugar estando en campo? Y también el autocuidado que se tiene allí dentro de lo que tú has podido apreciar, además de qué se dice por parte de los manifestantes, qué es lo que ellos te han podido contar en medio de esta reportería que haces a diario con este cubrimiento. El micrófono nuevamente, Jaime. Hola, Zuli, Sí, y a todos, pues todos los que están conectados en este momento. Bueno, les cuento que efectivamente lo que decía Miguel, eso es una academia. Todos los días estamos aprendiendo cómo cubrir el paro. Es una experiencia, todos los días es una experiencia nueva. Al principio salimos a cubrir el 28. Hicimos un cubrimiento, desplazamientos en vanguardia desde diferentes puntos de la marcha, todo muy tranquilo, muy calmado, y nos fuimos para la redacción. La mayoría se fue para la redacción, yo me quedé de último cuando ya llegando por la 36,15 se armó lo que llaman el tropel, y en ese momento pues, fue reaccionar muy rápido, y en esa redacción en el periódico, salgamos en vivo, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cómo así? Pero todo iba en calma, ya estaba finalizando la marcha, y ahí fue donde inició efectivamente el paro. En ese momento no llevamos, o por lo menos yo no llevaba equipo de protección. El 29 es algo mucho más calmado, el 30 se pone más duro, pero ya para el 1 de mayo ya teníamos como la vista y hablando con la gente, que el paro iba a estar duro, que la protesta iba a estar fuerte, y efectivamente ya ese día consigo una máscara para la protección. Fue muy duro ese día, cubrir la protesta del 1 de mayo fue muy pesado, pero eso nos estaba abriendo la puerta para saber cómo iba a ser ese cubrimiento. Los primeros días nadie sabía, los manifestantes no sabía la misma policía cómo iba a ser, qué iba a pasar, en qué momento iba a estallar, y no decían nada, listo. Pero en el momento en que ya empiezan a pasar los días, ya empezamos a salir con todos los equipos de protección. Yo salgo a cubrirle con mi máscara antigas, con gafas de protección, con chaleco antibalas, con un casco especial. También todo está marcado, todo dice prensa, y ha sido muy duro. Y el tema más fuerte ha sido los ataques que hemos tenido que vivir durante los cubrimientos. Entonces, como hemos tenido cubrimientos, ataques por parte de la fuerza pública, también hemos tenido ataques por parte de los manifestantes. Hemos realizado algunos en vivos desde el cubrimiento de la marcha, en total calma, en total alegría, vamos cubriendo los actos culturales y todo eso, y de un momento a otro nos puede atacar un grupo de 50 personas que nos empieza a gritar, bueno, cualquier cantidad de cosas, más se identifican en el medio de comunicación, y ha sido muy duro. Ha sido muy duro ese tema de ataques. En algunos momentos, en las manifestaciones, uno queda en la mitad, entonces llueven piedras, caen gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, y uno tiene que saber cuidarse, tiene que saber pararse, tiene que saber por dónde me meto, y eso nos ha enseñado todos los días a irnos equipando. En este momento, 6:30 de la tarde, estamos pendientes porque sabemos ya de antemano que en cualquier momento puede, la marcha que se desarrolló hoy en paz, puede tener algún detonante en algún punto y puede terminar en una manifestación con tropel. Ha sido muy complicado llegar
hasta el lugar. Muchas veces buscamos transporte que nos lleve una moto, que nos lleve un carro, pero no estamos llevando carros ni del medio de comunicación, ni vehículos personales, porque arrancamos desde la Puerta del Sol y terminó la manifestación en la UIS, 11 de la noche. Si dejaron la moto o el carro en algún punto de la Puerta del Sol, toca regresar a las 11 de la noche a recoger el carro, es más peligroso, es riesgo. Entonces lo que hemos aprendido es casi que llegar a pie. Bucaramanga menos mal es una ciudad que nos facilita esto, pero sin embargo ha sido muy duro. De pronto no se logran las imágenes y uno dice, sí, chévere y todo, pero ha sido complejo. Esta imagen donde ustedes están viendo, eso fue en Ciudad Valencia, en Florida Blanca, y ese día se empezó a correr el rumor que habían matado a un estudiante de Derecho de la UNAP. Entonces todos decían que sí, que se había matado, y inmediatamente saltan al periódico por redes sociales a atacarnos, a decir, ustedes son los que encubren el asesinato de los estudiantes, ustedes están a favor de la policía, ustedes están a favor del gobierno, y nos atacaban. Yo estaba en medio del tropel y no podía revisar el grupo del periódico, y decían, hay que confirmar. Algunos compañeros decían, sí, es estudiante de la UNAM y se llama Pedro Pérez, y sí, va en quinto semestre, alguien lo conoce, sí, y todo el mundo, o sea, eran supuestos sobre supuestos. Cuando yo reviso el grupo y les digo, no, eso es mentira, yo estoy en el lugar de la protesta y no hay un muerto. Le pregunto a algunos brigadistas, que son grupos de estudiantes que están organizados, que apoyan a la primera, segunda y tercera línea con temas de salud, con leche, con vinagre, si tienen alguna herida o algo así, están muy pendientes ahí de ellos. Y les pregunté, venga, ¿ustedes han sabido de un muerto? Nadie. Le pregunté a los de derechos humanos, nadie. Le pregunté a la policía, ¿un muerto? Nadie. Y comenté en el grupo del periódico, yo estoy en el lugar de los hechos y efectivamente no ha pasado nada, que era lo mismo que le pasó a Miguel con el centro comercial. Cuando uno es testigo de eso, creo que eso es nuestra gran labor, ser testigo de lo que está pasando, y esa es la pelea de la libertad de prensa con la fuerza pública, con los manifestantes y con todo, y es que los periodistas no nos pueden sacar de los cubrimientos. Independiente que seamos de un medio de comunicación, no nos pueden sacar, porque eso es gravísimo para la democracia, grave para todo lo que puede pasar, porque somos testigos de eso. Nosotros somos testigos y vamos a contar de qué está sucediendo durante la marcha, si en realidad un ataque por parte de la policía, si en realidad se presentó vandalismo, bueno, y todo lo que puede pasar en una marcha. Entonces, es un tema complicado, y los ataques de prensa, lo que tú estabas hablando, esos son los que están documentados, pero yo sé de ataques de prensa que efectivamente no están documentados, y todos los días es muy complejo el cubrimiento. Existen algunos grupos de derechos humanos y uno les dice, venga, yo soy periodista, pero por encima de periodista también soy ser humano. Ustedes tienen que velar también por mis derechos. Pero yo no hice nada, y parece que estuvieran cubriendo solamente los derechos de los manifestantes. Entonces uno dice, venga, ¿a mí quién me cuida? ¿Sí? Si la policía me ataca, los manifestantes me atacan, ¿cómo garantizar ese cubrimiento? Y creo que en este momento la prensa en Colombia no tiene garantías para cubrir el tema del paro. Y lo digo porque llevamos 40 días, más o menos, 40 y pico de días cubriendo el paro, y ha sido muy complicado. Los ataques son constantes. En días pasados, prensa independiente, grupos de derechos humanos y otros periodistas de medios de comunicación reconocidos estábamos cubriendo el paro y fuimos atacados por parte de los manifestantes con canicas y con papas bombas que tenían metralla. Entonces fue muy complejo ese cubrimiento. Nos tocó resguardarnos detrás de postes, detrás de lo que podíamos, y que quedamos detrás de la policía, y eso no es un cubrimiento que uno diga, le voy a ver la tanqueta a la policía, ¿sí? Y además de eso viene la policía y nos dice, por favor, retírense. Entonces, ¿cómo vamos a ser testigos de esa situación? Y fue muy difícil. Ese día, la verdad, me fui muy triste, y yo les decía en el periódico, no pudimos cubrir
porque no teníamos garantías por parte de absolutamente nadie. Fue muy difícil. Sí, Jaime, precisamente ese tema es el que queremos ahora, incluso ya queda uno bastante impactado con tu narración de estar allí adentro. Una cosa es verlo a través de cámaras y de fotografías, otra cosa es estar allí, escucharlo de tu voz y además lo que se menciona, ¿no? Esas garantías a la seguridad, porque son, como lo decía Miguel, diferentes actores dentro de un proceso en donde cada uno también tiene sus derechos, ¿no? Entonces termina también a veces el periodista en medio y pues precisamente quiero en este momento, y ya volvemos también contigo para que empecemos a hacer como un engranaje entre lo que es el testimonio de Miguel, tu testimonio y las palabras que también nos va a compartir ahora Mario Mantilla. Yo quiero que también le demos esa bienvenida a Mario para que Mario nos cuente, Mario, este panorama que tenemos en este momento, wow, queda uno impactado, ¿no? Con todo. Sabemos y lo hemos ido viendo a través de medios, quienes pues estamos en esta labor de la docencia, hacemos esa doble mirada de la academia, pero también la realidad que se presenta en el país con el tema de los medios, pero ya tú como desde este rol que desempeñas actualmente como defensor del televidente allí en el Canal TRO, pero también desde esas audiencias y esos usuarios que están allí de manera permanente, ¿cómo ves esta mirada, este testimonio de Miguel, esta intervención también de Jaime allí en el trabajo periodístico? ¿Qué podemos empezar a decir aquí, Mario? ¿Cómo ves este panorama? Son varios puntos de vista, ¿no, Zuli, los que necesitaríamos abordar? Yo, digamos que alcanzo a cubrir como tres. El de docente, el de defensor de audiencias y el de ciudadano, ¿no? Porque en un momento las tres se cruzan. ¿Cómo dictaba una clase uno de manera, digamos que objetiva, cuando acababan de matar a unos muchachos? O sea, al día siguiente uno tenía que estar de alguna manera poniendo el tema para charlarlos, además con los futuros comunicadores sociales, periodistas, además también pues en la defensoría del televidente del Canal TRO y en términos generales como presidente de la OI, de la Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias, estábamos muy preocupados también por las quejas que llegaban a los noticieros en particular, ¿no? Hay una especie de crisis de credibilidad con los que llamaríamos los medios tradicionales, ¿no? Y en buena medida por un fenómeno de Zuli que fue muy sorprendente, muy evidente, que fue la gran cantidad de videos, de información que circuló a través de redes sociales y, por ejemplo, las transmisiones en vivo que hicieron que la gente se diera cuenta de unas situaciones que no las veíamos en el noticiero. Entonces eso llevó como a cierto, también como radicalismo, ¿no? Frente a la comunicación social y un favorecimiento muy grande a las redes. Acá hay que analizarlo o sea, con mucho cuidado, ¿no? Porque en primer lugar, esa cantidad de información que vimos a través de las redes sociales, pues fabulosa. O sea, la participación ciudadana, muy interesante, a primera mano, diferentes puntos de vista. Estaba uno sorprendido, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo. Es más, ahora cruzo mi otra actividad en clase. Mis estudiantes que salían a marchar me mostraban algunas imágenes culturales, artísticas, pero ni de riesgo salían en un noticiero. Por diferentes razones, bien sea por tiempo o porque no querían, en fin, por las que sean, pero no salían. Yo decía, uy, qué cantidad de cosas las que se vivieron ese día y teníamos al final de la noche, pues, una visión bastante violenta de lo que había pasado. Lo charlábamos también con directores de noticieros, algunos de ellos decían, pero Mario, a ver, incendian el banco en plena 27. Está ardiendo un edificio. Entonces me decían, ¿cómo no abrir con esa noticia, ¿no? Aquí hay una situación que hay que analizar y es no perder de vista cuál es el objetivo del periodismo en cualquier momento, pero en particular en una crisis como esta. Y, hombre, nosotros debemos ser intérpretes
de estas realidades sociales, de estos hechos sociales, ¿no? Intérpretes. Y facilitar el análisis para que la ciudadanía esté bien informada, saque sus propias conclusiones y además puedan tomar decisiones argumentadas. Entonces, si un medio de comunicación brinda la mayor cantidad de puntos de vista o de elementos de análisis, la mejor interpretación, pues se está cumpliendo con el verdadero papel. Yo lo que decía con las redes sociales es que si bien esa inmediatez fue fabulosa, esa participación ciudadana es valiosísima, de todas maneras habían muchas informaciones descontextualizadas. Entonces no sabía uno si esto era en Cali, si era en Manizales, si era en Bucaramanga o en Bogotá. Incluso creo que les pasó. En redes decían, mire lo que está pasando en estos momentos en Manizales, y era en Cali. O sea, cosas que hay que tener en cuenta, así uno no sea periodista, ¿no? Y es el tener mucho cuidado con contrastar la información, ¿no? O sea, no todo lo que aparece allí es real o no todo es, digamos que, limpio de intereses. Hay intereses políticos atravesados aquí. Y a propósito de eso, y cierro esta parte, Zuli, para no extenderme mucho, hay otro fenómeno que a mí me incomoda mucho, me molesta mucho, que se evidenció en esta situación, y es el activismo político disfrazado de periodismo. No el activismo político en sí mismo, que cualquier persona tiene derecho a hacerlo, pero cuando se disfraza de director de medio, cuando se disfraza que el medio es muy imparcial, pero siempre muestro de primero esto y trato con ciertos adjetivos al otro grupo, pues allí se está desvirtuando el periodismo. Ojo, no es que, no estoy hablando de la objetividad total, ¿no? Pero sí estoy hablando de un equilibrio informativo. Y eso me parece que ha contribuido a esa crisis de credibilidad en los medios. Y es una tarea entonces una tarea grande, Mario, hacia esas audiencias, hacia estos usuarios, todos nosotros, de estar en un proceso comunicativo constante para detectar de dónde proviene la información, cuál es esa fuente de información, si es verdad o no. Lo que tú dices es muy cierto, se veía como en algunos casos la información ni siquiera correspondía al año 2021, por ejemplo, por poner solo algunos casos, ¿no? Pero también entonces toma fuerza lo que tú mencionas del periodismo ciudadano, cómo se tomó el periodismo ciudadano, las redes sociales. Las personas querían decir, es que no lo veo en el canal que siempre veo las noticias, y aquí yo tengo al lado de mi ventana, y se vean las ventanas, la protesta hacia abajo desde los pisos altos, ¿no? Entonces es bastante positivo ese aspecto, pero hay que también analizar esto que tú mencionas de las cuestiones falsas que no permitían como analizar muy bien esa información que nos llega. Además, estamos viviendo también una crisis fuerte de la vulneración de la información, ¿no? Es frágil, o sea, llega y se esparce de una manera muy efervescente, digámoslo así. Entonces se viene a tener ese inconveniente. Mario, por otro lado, y tocando también un tema muy importante, yo acá también estuve analizando algunos estudios que hacen algunas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, por ejemplo, la Human Rights Watch, conformada por más o menos unos 400 miembros, y que cada año relata más o menos unos 100 informes de lo que es el tema de derechos humanos a nivel internacional. Se tomó pues la tarea de hacer un análisis también para Colombia desde el 28 de abril, y manejaban cifras de casos confirmados por ellos mismos en la investigación, ¿no? Manejan 34 muertes que ocurrieron en el contexto de estas protestas. También contemplaban algunas cifras que se unieron a la ONG Temblores, que también tiene cifras bastante altas con respecto a estos temas de violencia, ¿no? Víctimas de violencia física, homicidios, detenciones arbitrarias. Ese panorama, Mario, de todo lo que ocurrió frente a este tema, ¿cómo se puede ver, o qué podemos decir a las personas que nos ven a esta hora frente a eso que ocurrió también, o que sigue ocurriendo, porque a pesar de que ha bajado un poco, se sigue presentando, esto no se ha detenido por completo? Entonces, frente a eso, ¿qué podemos decir, Mario? Pues aquí hay una cosa, Zuli, y es que como audiencias, pues tenemos, digamos que, derecho a una información oportuna. Como te decía, bueno, lo hemos tenido con sus diferentes niveles
de credibilidad, pero necesitamos ante todo diferentes puntos de análisis. Yo no hablo mucho de la verdad absoluta, hablo de la posibilidad que tengamos nosotros, como en este caso como audiencias, de contrastar. Entonces, si tú me dices, mire, en estos momentos la ONG Temblores, que tiene sede en no sé dónde, bueno, acaba de decir que hay tantas personas a las que se le ha vulnerado algún derecho, o que han fallecido, o que han muerto, o que han sido asesinadas, en fin. La Defensoría del Pueblo, sin embargo, dice que son tantas, y la Organización Internacional de Derechos Humanos dice que son tantas. Yo no hablo de una verdad absoluta, hablo de elementos de análisis. Entonces, y si no, como decía Javier Darío Restrepo, si no, estamos contribuyendo al malestar social, si no lo hacemos así, porque la ciudadanía no está informada de manera completa. Si yo solamente paso una de estas cifras, estoy parcializando la información. Si bien hay que tener en cuenta, por supuesto, las versiones oficiales, hay que tener otras versiones, porque hay que contrastar. Y el periodismo también es eso, ¿no? Es un contrapoder. Entonces, desde ese punto de vista, Zuli, pues obviamente muy preocupante la situación que pasa en el país, y necesitamos saber la verdad, ¿no? O sea, porque entonces nadie tiene la razón. Entonces, no, aquí necesitamos que haya algún organismo que nos vaya a ir contando, verificando, y que efectivamente las partes empiecen a corregir los errores, ¿no? Tanto de parte del gobierno, que empiece a abrirse, ¿no? Y a ser participativo, a escuchar, a ser más democrático. Y por supuesto también a las personas que están incurriendo en hechos violentos, a que esto va contra los principios democráticos. Sí, Mario. Bueno, Mario, gracias por esa intervención. Es importantísimo también esa mirada, ¿no? Yo quiero que entrando ya todos aquí juntos a la sala podamos empezar a hablar, y pongo en la mesa un tema importante también. La Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, pues en nuestro país también rechazó bastantes afectaciones a la libertad de prensa, ¿no? Teníamos la FLIP, pero también FECOLPER lo hizo con 28 casos reportados, hubo 4 incluso acá en Bucaramanga. ¿Cómo en el caso pues de Miguel y Jaime, cómo hacer que esas garantías estén, Miguel y Jaime, para salir a cubrir este tipo de eventos y poder hacer y seguir haciendo esto que tanto nos apasiona, de hacer periodismo en las calles, y también cubrir esas inconformidades que tienen los ciudadanos, que hoy los tiene pues también marchando y haciendo esta protesta social? Miguel, te cedo la palabra. Zuli, yo creo que empezando, y es que nosotros como ciudadanos debemos reconocer que la sociedad democrática debe respetar sus canales de comunicación, sus medios de comunicación, sus periodistas, como decía Mario, quienes van a dar estas garantías de poder informarse y de tener esos puntos de vista para tomar elementos de análisis y luego sacar reflexiones, tomar decisiones. Partiendo de eso, yo creo que como ya personal, como ciudadano, respetar eso. Pero también creo que la fuerza pública, en este caso la policía, también tiene que garantizarle a los periodistas el cubrimiento y no obstruirlo, no obstaculizarlo, porque vemos que la mayoría de estos ataques vienen por la fuerza pública, al impedir que se cuente lo que está pasando, para no informar, para no registrar lo que está sucediendo. Pero también a los marchantes, a los manifestantes, y es dar las garantías a los periodistas, a los medios que están en la calle, para que puedan hacer su trabajo, para que puedan también, a través de estos medios, que ellos se sientan también representados y que puedan amplificar lo que ellos están hoy pidiendo, que ellos están anhelando, lo que está sucediendo en la calle. Pero también en este conjunto darnos cuenta que ante mayor cantidad de periodistas cubriendo una manifestación, hay mayor
capacidad de uno como ciudadano de escoger por dónde me voy a informar, pero también, como decía Mario, contrastar la información. Pero también, al haber esa pluralidad, ojalá, eso es como lo ideal, pero ojalá, también el ciudadano debe ponerse como en la tarea también de analizar, y uno como periodista también como ciudadano, y es cómo me estoy yo informando. Eso yo creo que pueden ser como esos 3 puntos de las diferentes miradas. Zuli. Gracias, Miguel. Bueno, escucho a Jaime. Jaime, en medio de todo esto, ¿qué podemos decir? El micrófono, Jaime. En este momento, en este instante, por ejemplo, están quemando un cajero en la carrera 27 al lado de Más por Menos. Entonces, tenía el micrófono en silencio porque tenía aquí a mi jefe, un compañero que me están preguntando por el cubrimiento. Esto es así, tenemos que salir en carrera. Por ejemplo, aquí tengo ya mi kit preparado de máscara, gafas, mi botiquín. En mi carro tengo chaleco, casco y hay que salir a cubrirlo porque eso es lo que está pasando. Hay algo que decía Miguel y es muy válido, es aquí en abrimos los micrófonos. Es muy complejo porque a los medios de comunicación tradicionales nos juzgan por no abrir los micrófonos a un grupo. Entonces, listo, no vamos a hablar de la policía, ellos tienen su equipo de comunicaciones que envían sus boletines y todo. Salimos a la calle a hablar con los manifestantes y ellos no quieren hablar con los medios de comunicación tradicionales. Entonces nos gritan, nos tildan de paramilitares, de una cosa, de la otra, y me dice, pero es que estoy aquí en la calle con ustedes, chupando gas, aguantándome las piedras, todo con el micrófono para que ustedes hablen y no hablan. Entonces es muy complejo, es muy complejo. Hemos recibido amenazas, ataques y les decimos, vengan, nosotros queremos hablar con ustedes, abrimos los micrófonos, cuadramos espacios exclusivos para ustedes, pero hablen. Denos a conocer su punto de vista porque es importante, porque somos un medio de comunicación y nuestra responsabilidad es ir por la mitad, es ir por el medio, no somos ni izquierda ni derecha, sino ir por el medio. Y no. Entonces es muy complejo y pues uno le dice, va a hablar el alcalde, va a hablar con el comandante de la policía, ellos no lo dudan y dicen, sí, claro, vengan y hablamos. Entonces es muy difícil. Y con algunos medios de comunicación que han venido apareciendo, es otra situación muy compleja y la misma policía nos decía, nosotros cómo hacemos para respetar el derecho a la libertad de prensa si no sabemos quién es periodista y quién no. Entonces ahora, cualquiera sale con un chaleco de prensa y cuando hay un desmán, cuando los van a capturar, cuando pasa algo, empiezan a gritar, prensa, 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 prensa. Y la policía dice, pero si yo lo vi a usted tirando piedras, yo se lo vi cantando, lo vi ahí participando de la marcha, ¿cómo sé que es prensa y cómo sé que no? Entonces, ha sido una situación complicada. En días pasados estábamos cubriendo un tropel y estábamos varios de prensa resguardados debajo de un techo para que no nos cayeran piedras. Llegó alguien que se fue a meter y un policía le dijo, señor, por favor, tenga cuidado que están tirando piedras. Soy periodista. Sí, señor, usted puede ser periodista, pero tenga cuidado porque le pueden golpear las piedras. Y soy defensor de los derechos humanos. Ok, pero tenga cuidado. Usted no me puede decir yo qué tengo que hacer. Señor, solamente le estoy diciendo que tenga cuidado. El policía dijo, bueno, si corra bajo su riesgo. Señores periodistas, ¿ustedes qué opinan? Nosotros, no, pues nosotros estamos aquí resguardados porque efectivamente nos puede caer piedras, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y nos estamos cuidando y sin embargo también estamos cubriendo. Y la persona entró y luego salió que había sido efectivamente agredido por algunas piedras que le cayeron. Entonces es una situación muy compleja. Desde la academia hablamos una cosa, pero cuando estamos, inclusive desde las mismas salas de redacción, podemos cuadrar y planificar algo. Entonces vamos a cubrir acá, desde este punto, desde este otro, pero cuando estamos en calle, en caliente, es muy complicado, inclusive para uno como periodista, porque uno puede ir narrando, en ese momento está pasando un grupo cultural, están bailando y todo eso, y si en ese momento empezaron a tirar gases lacrimógenos de un momento a otro, uno en el calor de la situación empieza a hablar cosas que no son tan objetivas.
Entonces uno puede decir, la fuerza pública está atacando, o uno puede utilizar lenguaje que no es incluyente, y es que están vandalizando los vándalos. No, son manifestantes que están corriendo porque está cayendo un gas lacrimógeno, ¿sí? Pero en el calor del momento, en esos en vivos que son en ese momento el boom, todo el mundo saca un celular y empieza a grabar, estoy en vivo y soy periodista, en esos en vivos el periodismo está sufriendo. La libertad de expresión está sufriendo porque está siendo atacada, y nos preguntan cómo sabemos si usted es o no periodista. Llego yo a cubrirla, hablo con gente de los manifestantes, soy periodista, llevo cubriendo con ustedes el paro 40 días, no hay que, listo, hágase con nosotros. Y un momento alguien entra y me dice, es que usted es policía, se tiene que retirar. Amigo, mire, tengo un carnet de prensa, tengo un logo de prensa, tengo equipos. Me dice, no, retírese porque usted es policía o usted es tombo. ¿Quién me garantiza a mí que yo pueda cubrirlo? Cuando lo estaba cubriendo, inclusive más desde el lado de ellos que desde la misma institucionalidad. Entonces es una situación compleja y se tiene que manejar con pinzas, y en algunos momentos nos hemos tenido que retirar de los lugares por ataques de lado y lado. ¿Por qué? Porque por encima de todo está pues, nuestra vida, la conservación de nuestra vida, pero se va uno muy triste como periodista porque no hay garantías para cubrir en ese momento el paro nacional, y es muy duro. Con el tema de las noticias falsas que hablaba Mario, efectivamente, antes del paro nacional, aquí en Bucaramanga se presentó un paro de taxistas y empezó a rodar un video por todos lados de un agente del SMAT que tira una granada aturdidora a unos taxistas y todos salen corriendo, y mirábamos si es en Bucaramanga. No sé por qué se me da por mirar que nadie tenía tapabocas, y les digo, pero eso no fue ahorita. Y alguien sí dio la fecha, sí, eso fue hace 3 años. Y ese video rodó por todas partes y ya iban a subirlo a redes sociales. Sí, el SMAT está atacando a los taxistas. Espera un momento, pero nosotros que estamos dentro del paro, no ha habido un desmán, no se presentaron ataques por parte de nadie, y esas noticias falsas se presentan. No sé si hay gente que guarda videos y dice, aquí tengo uno guardado y lo voy a publicar para convertirlo en una noticia falsa, y lo publican por todos los grupos. Pero la verdad, en este paro, el tema de las garantías para el cubrimiento sí ha sido muy, muy, muy difícil. Entonces, nada, los Jaime, estudiantes pues, de comunicación social que nos están escuchando, sí. prepárense para todo esto, porque el paro va para largo. Inclusive en algunas marchas me he encontrado con estudiantes y con egresados de la UPB cubriendo el paro, o incluso siendo parte de la manifestación, que es completamente válida y es constitucional, y los he saludado y nos hemos saludado y todo eso. Entonces, eso es parte del paro. Cubrimos todo lo que pasa, absolutamente todo. Si pasó un grupo bailando o si pasó una orquesta tocando, porque lo ha pasado, pero si hay desmanes también tenemos que cubrirlo. Entonces no podemos sesgarnos solamente a cubrir una sola cosa. Sí, pues Jaime, también pues te deseamos muchos éxitos en este proceso, porque sabemos que no es fácil. Sí, pues normalmente hacer periodismo es una tarea bastante compleja y de riesgo. En este instante propio que se vive, pues mucho más. Deseamos que este tema, que se brinden pues las garantías, ¿no? Ojalá pues se den espacio. Pues en este momento voy a trasladar una pregunta que tenemos desde nuestras audiencias, Mario. Tenemos una pregunta de Valentina Vargas. Ella nos pregunta, ¿cómo pueden los periodistas hacer un cubrimiento completo y verídico de las situaciones sin arriesgar su integridad y su vida? Colegas que están en calle, en sitio, nos la pueden dar mejor, pero yo acá simplemente digo cosas que pueden parecer bueno, hasta obvias, ¿no? Obviamente, pues hay que cuidarse, salir respaldado de cierta manera, informado, pero aquí me voy más por el lado del cubrimiento completo y verídico, ¿no? Dice Jaime, por ejemplo, tengo que salir ahora y tiene que salir, y nos comenta Jaime que a veces
narra lo que está pasando y entonces puede sonar a veces parcializado. Para eso necesitamos editores, ¿no? Necesitamos personas allí en el periódico, Miguel, que nos ayuden a analizar, que estén allá pendientes, que nos estén contextualizando, que no olviden que si bien tenemos una situación puntual, esto obedece a una situación general, hay un contexto. O sea, si simplemente lo dejamos como el hecho violento, entonces ya perdimos de vista, ¿y esto por qué fue? No, porque hay vándalos. No, o sea, esto obedece a una situación que comenzó hace un año, que había un descontento social desde hace ya acumulado, pues, con varias décadas, y que está explotando en estos momentos y que hay que analizarlo rápidamente y hay que tomar las correcciones desde el gobierno para que esto no pase a mayores, algo más grave de lo que ya estamos viendo. Entonces, debe haber una labor conjunta allí para que contextualicemos lo que está pasando. Otro, para que no perdamos de vista a quién servimos. Servimos al gobierno, servimos al grupo político de un lado o del otro, o a quién sirve una comunicación social en un Estado democrático, una sociedad democrática como esta. Para nosotros, los valores democráticos son lo principal y el eje de los valores democráticos es el ciudadano. Entonces hay que siempre tener esa mirada, ¿no? Ser respetuosos con el ciudadano. Ahora, quien infringe la ley, quien está infringiendo normas democráticas, principios de convivencia. Eso hay que hacerlo notar. Yo diría también un poco lo que dijo ya nuestro director de Facultad de Comunicación Social, Alfredo Álvarez, lo ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Este es el momento para que la comunicación social juegue un papel determinante. ¿Cómo? Haciendo un periodismo reposado, un periodismo que te permita analizar esto. Va a pasar esto en estos momentos, vas a cubrirlo, Jaime, pero tenemos que tener un análisis de esto, puede ser mañana, pasado mañana, pero tener ese análisis. Lo decía también el director del periódico El Espectador, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar, Alfonso Cano, y él nos decía, mire, a nosotros nos levantan porque no mostramos ya mismo el video de un policía que estaba agarrando a un muchacho en una esquina. Y él decía, pero yo cómo voy a pasar esto y bajo qué titular y esto en qué calle fue, qué dijo el policía, qué dice el comandante de la policía, esto fue en este momento o fue el año pasado, yo no puedo sacar eso ya. Dice, es una pelea entre el clic y el periodismo como lo conocemos, y dice, no, nosotros nos la jugamos por el periodismo con letras mayúsculas. El que verifica, el que pasa diferentes fuentes, el que analiza y el que le permite a las audiencias sacar su propio criterio. Zuli, yo quería agregar algo, y es sí, ese periodismo reposado, como habla Mario, es el que menos tiene lecturabilidad. Cuando los medios sacan esa agenda propia y publican ese informe con análisis, con expertos, con muchísimas voces desde diferentes puntos, son los informes, tanto en radio, en prensa y en televisión, los menos vistos, los menos leídos. Y frente a eso, lo que dice Mario de ese periodismo reposado, yo creo que lo que está pasando también en este momento es paralelo a la crisis del modelo económico del periodismo, y ya vemos a unos medios mermados en personas. Una redacción que antes tenía 100 periodistas, hoy tendrá 50, 40, y a esos 40 le toca hacer maromas para poder cubrir. Entonces el periodismo no tiene la capacidad humana ni técnica para estar en todos los puntos donde está pasando todo. Y eso también es otra dificultad que hace para tener ese periodismo completo, como decía la pregunta. Todos esos problemas técnicos y humanos hacen que también como periodistas recurramos primero no a echar de mano, pero sí a buscar a esos ciudadanos
que en este momento generan contenido a través de en vivos, a través de videos, a través de fotos, bajo el filtro de la verificación, eso sí, para sumarle más puntos de vista, más focos, más enlaces, otras de lo que está pasando. Como he repetido, mientras más tengamos puntos de vista, podemos conocer mejor qué es lo que está pasando. Ya tenemos ejemplos en este momento que ya se están entregando informes ya reposados de lo que pasó hace un mes, del 3 de mayo, del 4 de mayo, de verificación de videos, de chequeo de datos, que son esos informes que nos están dando ahora la mayor claridad de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado con la vulneración de derechos? ¿Qué ha pasado con los desaparecidos, con los muertos, con los jóvenes que siguen en la calle, con la primera línea? Porque como periodismo en Colombia hay que hacer las dos cosas. Hay que cubrir la marcha en caliente, estar ahí, como también porque el periodismo también es un elemento garantista de que no se vulneren los derechos, porque si no hay quien cubra la marcha, puede haber una vulneración de derechos y mañana sale la fuerza pública a decir que no pasó nada, pero sí pasó, porque no hubo presencia de medios. Pero también hay que hacer ese periodismo, como menciona Mario, ese periodismo reposado que le dé elementos ya de análisis de lo que está pasando. Perfecto. Bueno, yo en este momento, pues, Mario, toma la palabra, ok. Sí, claro que sí, ya se las concedo, por supuesto. Es un tema que yo creo que pudiéramos durar aquí 2 o 3 horas y daría muchísimo para el debate, ¿no? Mario, ¿nos querías contar? Sí, respecto a lo que decía Miguel, pero fíjate, Miguel, que también hay un proceso de formación ciudadana en cuanto a medios, ¿no? Y a esto que estamos hablando. Yo he notado también que, por ejemplo, antes se criticaba pero ¿por qué sale esta transmisión y no dicen ni la fecha ni el lugar? Y posteriormente veía que decía, mire, estamos acá en directo, no sé dónde, Cali, esquina de tal con tal, es el día tal, en estos momentos, o sea, ya empieza en ese proceso de formación ciudadana hacia los medios o alfabetización mediática o alfabetización digital, también aprender de esta situación, ¿no? Porque como hemos dicho todos, ha sido algo atípico, algo que desborda pues también el cubrimiento, pero que hay que hacerlo como debe ser, incluyéndonos como ciudadanos, lo que compartamos, lo que... un ejemplo hasta familiar, o sea, en el chat de la familia, pues también, eso ruedan videos y mire lo que está pasando en otro lado y mire lo que está pasando, y así durante un tiempo hasta que ya llegó un momento en que todos explotamos y algunos dijimos, bueno, no más videos sin confirmar, o sea, nosotros mismos, o sea, la familia dijimos, vea, ya, suficiente. Pero ¿quién lo dijo? No, lo dijo, no. ¿Quién? O sea, y contrastado. Entonces ya como que a partir de ese momento empezaron a bajar también, ya no hay tanta información allí que alarma, que preocupa o que nos saca pues de nuestro contexto colombiano. Ha sido un proceso de formación y yo insisto también en otros escenarios, también lo he dicho, en que es necesario ese proceso de alfabetización mediática desde la formación básica primaria. Sí, el educar a las audiencias en estos procesos de consumo de información, ¿no, Mario? Importantísimo. Claro, Tú claro. mencionabas incluso las generaciones de la revolución tecnológica incluso están muy vinculadas, por eso a veces hay una pelea fuerte con alguna población adulta que no comprende muy bien que la procedencia de la información a veces no es porque en el audio dijo que era un médico, es que cualquiera puede tomar un audio o un WhatsApp y grabarlo y decir soy médico, ¿no? Entonces se vienen unas contrastaciones de información bastante interesantes que pues también es tarea de la academia ir comunicando en ese proceso, ¿no, Mario? Así es. Y Jaime nos quería comentar algo más. Sí, es que pues dentro de lo que contaba Mario y lo que hablaba Miguel, hay algo que es muy importante y es, Mario hablaba del tema de los editores, pero entonces los periodistas que estamos en calle, estamos viendo algo, estamos cubriendo algo y uno manda la información por WhatsApp, pero el periodista que está en la sala de redacción o inclusive trabajando desde su casa, está muy tranquilo y puede escribir
cualquier otra cosa. Y es versión oficial. Cuando a uno le dicen, ¿usted por qué escribió eso? No, si yo no fui. Usted escribió, mira, aquí está el medio de comunicación. No, pues yo no lo escribí. Y uno es atacado. Entonces, con los compañeros también hemos tenido que hablar y hacer esa pedagogía, decir, venga, tengan mucho cuidado, tenemos periodistas en calle, pueden poner en riesgo la vida de ellos por ser atacados por sus comentarios. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y eso también nos ha enseñado el cubrimiento del paro. Y efectivamente, uno también se convierte en el periodista de la familia. Entonces lo llaman las tías, mijito, mire que me mandaron este audio. No, tía, ese audio es falso, porque el típico audio que mandan, entonces, oiga, imagínense que van a bloquear la vía y están quemando 3 camiones. Si yo mando ese audio a Miguel, que está en Manizales, queda como si fuera en Manizales. O si se lo mando a alguien de Cali, alguien de Bogotá, nunca dicen la ciudad, en dónde fue, nada. Entonces son audios que también generan ese terrorismo mediático, y en el que no podemos caer, y el que tenemos que hacer pedagogía con nuestras familias, con los compañeros, con todo el mundo, porque eso también es formar. Y efectivamente, cubriendo todo esto, me doy cuenta que el paso por la academia es completamente válido, es importante, y a veces recuerdo, y a veces cuando hacemos intervenciones con la gente, con los mismos compañeros, uno dice, la academia sirvió de mucho, es completamente válido, y es importante el tema de la educación. Y hay otro tema que es el ético, Zuli, también. Entonces, mira, los dilemas éticos acá sí que han proliferado. Mira que me decía, por ejemplo, un estudiante, decía, pero profe, mira cómo mataron a este muchacho en Pereira. Y la imagen, o sea, era el muchacho tirado en el piso, y la sangre y todo, ¿sí? O sea, él estaba valorando el hecho de que nos hubiéramos enterado de ese asesinato de Lucas. Y yo, aunque valoro también el hecho de habernos enterado y deploramos, por supuesto, ese asesinato, yo tengo ahí un dilema ético. Yo os digo, pero espérate, o sea, estamos mostrando sin ningún recato, sin ningún tipo de prevención a una persona muerta. O sea, ni siquiera se difumina un poco, ni siquiera hay una imagen simbólica o algo. O sea, no. O sea, entonces estamos entrando también en una era en la que aparentemente pues todo vale, y me parece que no todo vale. Si tenemos un chip allá metidito de algún tipo de elemento ético, hay que pensarlo 2 veces, hay que respirar, hay que mirar si esto sí es, si esto no. Pero es que me gana el otro medio. Me ganó, pero yo no saqué un error. Entonces, ni tampoco atenté contra una familia, ni contra la dignidad de un grupo social. O sea, esto da para un buen análisis ético también, compañeros. Del tratamiento adecuado de la información noticiosa. Claro que sí. Bueno, yo haciendo respeto pues de todo lo que son los tiempos que siempre prometemos a nuestras audiencias con respecto a la hora y un poquito más, hacemos pues ya una finalización de este encuentro que, wow, me ha parecido increíble. Démonos cuenta, son 3 miradas diferentes, pero todas en un punto convergente, ¿no? El periodismo y lo que se desea, pues lo deseable del periodismo, ese componente ético, ese cubrimiento, ese momento también de lo que estamos viviendo y de todo lo que va a ocurrir después de, porque vienen luego las consecuencias, que pueden ser positivas o negativas, pero van a haber consecuencias posteriores a esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el llamado que se nos hace también a la academia, precisamente por eso el espacio, por eso Conversatorios Plataforma le apuesta a este escenario, que pues les recuerdo, es nuestra última emisión de semestre del periodo 2021-10, regresamos en julio con una nueva programación. Es el cierre de este ciclo de primer semestre de 2021. A ustedes muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación, a quienes se conectaron y nos dejaron tantos mensajes que los hemos ido pasando a lo largo de la transmisión. Muchísimas gracias por esa sintonía que nos reportan pues en esta noche.
y cómo vamos a proceder pues el semestre entrante también. A partir de julio y hasta noviembre tendremos nuevamente una agenda que está muy ligada, como pueden ver, también a lo que va aconteciendo con el día a día de la ciudad, del país, de la región, ¿no? Muchísimas gracias a Miguel, a Jaime, a Mario por haber aceptado la invitación. Sabemos también que la hora es una hora importante familiar a la que tenemos que también apostarle, pero es también una hora altísima de audiencia, por eso lo hacemos a este momento donde la gente está en sus casas ya desconectadas de su trabajo. Todo esto también es muy medible con el tema de la sintonía. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Los dejo también unos segundos para que se puedan despedir de las personas que estuvieron esta noche con nosotros. Adelante, Miguel. Ahora sí. Zuli, muchas gracias a la facultad, a Plataforma por este espacio, por la invitación. Y bueno, fue muy grato hablar con Mario, con Jaime, contigo sobre lo que está sucediendo. Hay mucha tela por cortar, hay muchos puntos de vista. Bueno, eso fue como una conversación previa a lo que uno podría seguir hablando. Entonces, muchas gracias por todo y bueno, nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión. Gracias, Miguel. Bueno, le cedo la palabra a Mario para la despedida de este conversatorio. Gracias, Zuli. Es un momento particular el que estamos viviendo como colombianos. También es un momento de quiebre para la comunicación social, para el periodismo, que por supuesto lo defendemos la libertad de expresión, defendemos que no haya censura, pero también decimos que debemos tener responsabilidad con los contenidos, ¿no? Responsabilidad social frente a lo que comunicamos. Mario, muchas gracias. Y Jaime. Listo. Mientras están muchos en sus casas, los que nos están escuchando, con Miguel creo que tenemos cierre ya de periódico. Para los que no saben, esta es la hora dura a nivel de los periódicos, entonces tenemos que cerrar el periódico. Ya por acá estaba haciendo caras uno de los diseñadores. Tenemos que cerrar y yo tengo que irme a cubrir unas protestas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a Zuli, a Plataforma y a la Facultad de Comunicación Social de la UPB por esta invitación, siempre con las puertas abiertas para seguir conversando sobre este gran tema que nos apasiona y se llama el periodismo. Entonces, para todos los estudiantes de comunicación social, si no los apasiona, tienen que conectarse, tienen que consumir medios de comunicación, lean mucho, por favor, lean mucho y bueno, nos veremos en las calles. Jaime, muchas gracias. Mario y Miguel, muchas gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recordamos, esta es ya nuestra última emisión de Conversatorios Plataforma para este semestre 2021-10 y los esperamos próximamente con una nueva emisión a partir de julio acá en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB Bucaramanga y pues hasta entonces.